Lo que el Señor puso en mi corazón y le puse este tema es poniendo los ojos en Jesús. Y vamos a leer en Mateo 14, cuando Jesús anda sobre el mar. Pero primeramente vamos a abrir en oración. Señor Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre y alabado sea. Señor, gracias, Señor, por esta mañana, porque me permite, Señor, compartir de tu palabra, porque sé que yo solamente soy un instrumento tuyo, Señor, para traer tu palabra. Habla a través de mí, Señor, y que se haga tu voluntad en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que tu mensaje, Señor, nos llegue a todos, a nuestros corazones, Señor, y que lo apliquemos también en nuestra vida, que sea para edificación y consolación, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por la oportunidad que me das, Señor. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer el pasaje para poder conocer de lo que vamos a hablar. Es el Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. En este pasaje, si nos vamos un poquito más atrás, vemos que todos, Jesús y los discípulos, venían de alimentar a 5,000 personas, hombres, aparte mujeres y niños, que podrían ponerle unos 2,000-3,000 más. Posiblemente eran 8,000, 9,000, 7,000, no sé. Pero aquí nada más la escritura dice que eran 5,000 hombres. Cuando ellos llegan y empiezan y entran en la barca, y le dijo Jesús: vayan adelante. Ellos venían de una tarea muy difícil. Hay veces que si aquí se hace un convivio y hay 40, 50 personas, 80, hay veces que termina uno cansado. Ahora ya alimentar a 5,000. Entonces ellos traían ya un cansancio pues bastante fuerte. Aquí lo que vemos en el versículo 22 y 23, cuando dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué es lo que nos está dando el Señor aquí? Nos está dando a entender que así como Él tuvo la necesidad, después de un momento que Él tuvo de un trabajo fuerte, Él tuvo la necesidad de ir al Padre y orar a solas con Él. Jesús nos da ese ejemplo de orar a solas. ¿Por qué? ¿Por qué orar solas? Hay dos tipos de oraciones que se pueden hacer. Puede ser una oración individual, en la que tú les hablas con Dios en tu lugar, donde, como dice la palabra, que entras a tu recámara, en un lugar solo, donde tú puedes poner todas las intimidades con Él.
muchas veces no las puedes exponer en una oración pública o colectiva, donde toda la iglesia viene y ora y hacen sus peticiones por unos y por otros, porque muchas veces trae unas cosas que a veces nos da vergüenza sacarlas, pero se las debemos confesar a Dios para que Él nos ayude. Entonces ese es uno de los ejemplos que Él nos da: orar a solas, platicar de todas nuestras intimidades, ser sincero con Dios y darle todo tu corazón, ahí donde Él dice, para que así solamente Él nos pueda ayudar. Esa es una de las enseñanzas que nos deja en este lugar, que son muy bonitas, porque ahí es donde podemos platicar a solas con Él. El versículo 23 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Me gustó este pasaje. Desde antes ya lo tenía visto y lo estaba preparando, pero ahorita que llegó la tormenta empecé a ver muchas cosas. Podemos decir una tormenta, pero se la podrán imaginar cómo es. Todos los que trabajamos en el mar sí nos imaginamos lo que es estar dentro de una tormenta. El jueves pasado que pasó eso, pues yo le doy gracias a Dios porque no alcancé a salir. Yo ya tenía mi gente arriba de la lancha y no alcancé a salir. Me agarró dentro de la marina. Pero los que sí salieron, hasta los pelos parados los traían. Yo nunca había visto una tormenta así de fuerte aquí. Y estuve orando por varios. Cristóbal no vino, pero él fue uno de ellos, porque llevaba 4 niños así chiquitos. Y cualquier cosa podría haber pasado en ese momento. Una tormenta en que te llega el viento, te llega las olas, te llega y oscuro la lluvia y no ves a 10 metros. Entonces es una situación muy difícil. Y en ese tiempo los discípulos no traían una lancha de motor, era todo a remo. Si difícilmente una lancha con motor te obedece dentro del viento. Ahora, ¿qué sería de ellos dentro de ese tiempo que estuvieron remando y remando para poder controlar la lancha? Llevaban un buen capitán, que era Pedro, porque él es pescador de toda su vida ahí. Vamos a poner unos ejemplos como qué es el barco. La barca la podemos comparar con la iglesia, que viene siendo la barca, la iglesia y Jesús dentro de la iglesia, que es el que nos da la seguridad y la protección. Las olas las vamos a comparar con los problemas y los conflictos de la vida. El mar puede ser un mundo de aflicciones que todo el tiempo está, nunca tenemos la tranquilidad, siempre está ahí, los problemas. Y el viento contrario, dice, es enfrentar todos los problemas todo el tiempo. Entonces son unas comparaciones que yo vi en que podrían ser ilustrativas para comprenderlo un poco mejor. Dice en el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche viene siendo de 3 a 6 de la mañana, porque según el calendario judío empieza de las 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces son 3 por 4, 12, son 12 horas. Entonces era de 3 a 6. Ahora, ¿por qué Jesús vio todos los problemas? Él estaba viendo los problemas, lo dejó que caminaran, que siguieran remando, que siguieran batallando con la tormenta. Él se dedicó a orar, se mantuvo, ¿cuántas horas? 9 horas orando, tal vez, oró menos, a lo mejor más. Aquí dice que él llegó hasta la cuarta vigilia, hasta las últimas 3 horas, ya para amanecer. Y él los dejó que anduvieran navegando
batallando con las olas, y así es como Dios nos deja también a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no estamos batallando con nuestra vida todo el tiempo? Hasta cuando Él viene y nos llama. ¿Cuánto tiempo no pasa en nuestra vida para conocer a Dios? Cada uno de nosotros tuvo su tiempo. De Dios es el tiempo. Nosotros decimos, tal vez decimos nosotros, es que yo lo busqué. No, Dios, nunca buscamos a Dios nosotros. Dios es el que nos busca a nosotros. Y así como ellos duraron 9 horas en que Jesús llegara a la barca para salvarlos, ¿cuántas horas ha durado nuestra vida en que conocimos a Dios? ¿O cuántos días, o meses, o años? Hasta que estamos batallando con nuestra vida, es cuando Jesús llega. Cuando clamamos a Él, es cuando Él llega y nos salva. El 26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces. Aquí lo que vemos, podríamos pensar varias cosas en que dijéramos, ¿cómo es posible que no lo hayan reconocido si lo estaban esperando? Pues sí lo estaban esperando, pero no se estaban imaginando cómo iba a llegar Él. Ellos no tenían ni siquiera pensado si iba a llegar en otra barca. Lo menos que pensaban es que iba a llegar caminando sobre el mar, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque era de noche. No se puede distinguir, con lluvia, con viento, no puedes distinguir a nadie en el mar. Posiblemente la silueta de Jesús debe haber sido brillosa porque la hayan podido ver dentro de la oscuridad. Suceden varias cosas ahí. ¿Y por qué dieron voces de miedo? Por lo mismo, muchas veces dentro de las tormentas hay miedo, hay precaución. Muchas veces conocemos lo que es un mal tiempo, pero siempre nos da miedo porque muchas veces dice, ¿para qué vine si yo sabía que iba a pasar esto? El versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, como siempre lo conocimos a Pedro, ¿cómo fue Pedro? Aventado todo el tiempo, donde le dijo al Señor, yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo, antes que cante el gallo me vas a negar. Ese era un Pedro que había antes de la resurrección de Jesús. Siempre aventado y queriendo él hacer todas las cosas, pero al final siempre le fallaba. Después vamos a ver un Pedro después de la resurrección. Fue un Pedro fuerte que siempre predicó, que cuando predicó se convirtieron más de 3,000. Pero así era Pedro. Ese Pedro es el que más conocía del mar, y yo pienso que por eso le dijo el Señor, yo quiero ir contigo donde tú vas a caminar. ¿Por qué no dijeron los demás, llévame a mí también o algo? Porque sabían del peligro que tenían ahí. ¿Y cuáles serían los pensamientos de los demás? De los otros 11 que se quedaron dentro de la barca. ¿Qué es lo que diría su hermano Andrés? Tal vez él le haber dicho, mira a mi hermano caminando en el agua. ¿Y por qué no fue él también? ¿O qué diría Tomás? Si yo no lo hubiera visto, no hubiera creído. Tal vez, y muchos pensamientos más podría haber sido de ellos. En el versículo 29 dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame.
También lo que podemos ver y no confundir una y otra cosa, en qué es fe y qué es imprudencia. Aquí Pedro, lo que él podría haber visto, que él queriendo hacerlo lo podría haber hecho, verse aventado al agua, porque él sabía nadar mejor que todos los que iban en la barca, conociendo el mar. Pero conociendo el mar no lo hizo por lo mismo, porque sabía lo que le podría haber pasado. Olas, lluvia, viento, que no sabes ni por dónde te llegan las olas, y en la noche es difícil. Entonces ahí, pues yo no lo catalogaría como fe, porque muchas veces eso podría haber sido imprudencia de Pedro si lo pudiera haber hecho. Muchas veces sabemos que lo que esperamos sin ver es la fe, como estamos esperando a nuestro Señor, ¿verdad? Lo estamos esperando y es por fe en que Él va a venir por nosotros. Ahora, Pedro, ¿cuántas veces como pescador había podido pasar estas situaciones? No era la primera tormenta que le tocaba, porque a mí no es la primera que me toca. He pasado por otras y difíciles también, pero no iba a ser ni una como esta. Muy fuerte, la que vimos este jueves. Y la imprudencia que podría haber pasado es que podría haberse aventado, pero él sabía que solo no la iba a poder hacer. Así es nuestra vida cuando no consultamos a Dios, que no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida, que hacemos las cosas nomás ahí se va, nos aventamos. ¿En qué cosas? En un negocio, en nuestro trabajo, en diferentes ocasiones. Puede ser que decir, no, pues yo voy, pero al último que le consultamos es a Dios. Al último que lo tomamos en cuenta todo el tiempo es a Él. No hacemos las cosas por fe. Dice Proverbios 20:21, dice que los bienes que se adquieren a prisa al principio no serán, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Son cosas que hacemos las cosas a nuestro antojo y sin tomarle en cuenta a Dios. Entonces son cosas que Dios no nos va a bendecir. Para que sea una bendición, Dios nos las tiene que dar todo el tiempo. Hay que tener fe en Dios y consultarlo todo el tiempo, nuestras decisiones. Dice Hebreos 16, dice Hebreos 11:6, dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Aquí Pedro vimos que él confió en Dios y por eso le pidió, llévame contigo, yo quiero caminar contigo. Porque ¿qué es lo que vemos también en Jesús cuando Él llegó caminando sobre las aguas, sobre las olas, y Él es el único que puede controlar todas nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras aflicciones. Él llevaba todo eso bajo sus pies, así los lleva para podernos ayudar, y así es como debemos confiar en Él. Cuando le dice, ven, es un llamado que Dios le hizo. Y podemos ver varias veces cómo llamó, cómo le dijo a Mateo. Nomás le dijo, sígueme. Y lo siguió y no se resistió Mateo. ¿Cómo le dijo a Jonás? Jonás se resistió y a fin de cuentas tuvo que ir. A los llamados de Dios no nos podemos resistir. Pedro camina sobre las aguas, pero nosotros podemos creer que podemos caminar también. Si tomamos de la mano a Él, así como Él nos dijo, yo te tomo de la mano, ven. Si nosotros lo tomamos a Él, podemos ser que nos podemos soltar, pero cuando Él nos agarra y nos toma, caminamos con Él, porque Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a soltar de la mano. El 30 dice, pero andaba sobre las aguas, pero al ver
el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hace ratito el pastor estaba diciendo el versículo ese que dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Cuántas veces no hemos clamado a Él para que nos salve? Cuando llegamos a sus pies, que tuvimos que clamarle a Él. Esa es la única forma. Era una noche de tormenta, imposible no tener miedo en esa tormenta. Pedro empieza a hundirse cuando quita su fe en Dios, cuando él quita sus ojos de Él, porque Él le dice: llévame contigo, y Él pone los ojos en Él. Pero ¿cuándo es el momento cuando Él empieza a hundirse? Cuando empieza a ver cómo llegan las olas, cómo llegan tus problemas, y la barca empieza a brincar, y entonces le empieza a entrar el miedo a Pedro. Ahí es cuando él empieza a hundirse. Cuando quitamos los ojos de enfrente de Él, porque no debemos poner los ojos en nadie. Todos somos humanos y fallamos. Aunque tengamos a Dios en nuestra vida, fallamos. Por eso siempre debemos seguir el ejemplo de Jesús. Él es el único, el perfecto, y nadie hay como Él. Él es el único que nos puede salvar también. En Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único que nos da la salvación. Aquí le estaba diciendo Pedro: sálvame. A Él es al único que le estaba pidiendo la salvación, que lo sacara de ese problema, que lo salvara de los problemas que había, de las aflicciones, del agua, del viento, de todo, porque así es la vida, todo el tiempo vamos a tener. Dice la palabra que así dijo Jesús en los evangelios, dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Solamente con Él vamos a triunfar. Así es como Él nos toma entonces de la mano para caminar con Él. 9 horas lo dejó batallar. Jesús estaba viendo lo que les estaba pasando, el viento, la lluvia y todo, y los dejó. Porque si nosotros no batallamos con nuestra vida, no vamos a crecer. Muchas veces tenemos que pasar por diferentes pruebas para tener madurez y crecimiento espiritual también. Pedro reconocía que el Señor es el único que nos salva. Él quiere que tengamos fe en Él, que no dudemos de su amor y de su confianza, que clamemos a Él todo el tiempo, que oremos con Él, que platiquemos con Él, que les pongamos todos nuestros problemas todos los días de nuestra vida. Todo lo que el Señor hace con nuestra vida es para bien de nosotros. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. El Señor no quiere que nos vaya mal tampoco, pero lo único que tenemos que hacer es obedecerle, tener obediencia a Él para recibir también de sus bendiciones. Dice Proverbios 3:5-8, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Solamente Él es el único que nos da la seguridad dentro de la barca, porque Jesús es el que la lleva. Cuando Él llega y Él toma y se sube con ellos, la mar empieza a calmar. Él es el único que calma la tormenta después de las aflicciones y los problemas. Cada día tenemos que agradecerle a Dios
para llevar nuestras cargas. Reconocerlos en nuestra vida, así como ellos reconocieron aquí en el versículo 33. Estaban diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. No es que estaban creyendo que Él era el Hijo de Dios, le estaban adorando, estaban reconociéndolo quién era. Era una adoración a Él. Y así como Él nos guía y nos salva y nos saca de todos nuestros problemas, también nosotros debemos de agradecérselo. Como en muchas cosas, muchas diferencias. ¿Qué es lo que pasó con los que estaban dentro de la barca? Se mantuvieron sentados. No quisieron salir como Pedro a experimentar qué es lo que iba a pasar fuera de la barca. A aventarse, a confrontar los problemas, a ir con Dios, caminar con Jesús. Ese fue un ejemplo también de Pedro de cómo él se aventó para salir adelante y darnos ejemplo de que él podía ir y servirle también a él. ¿Y qué pasó con los 11? Se mantuvieron sentados, todo el tiempo sentados ahí sin hacer nada. ¿Cómo le van a servir? Si no salen de la barca no van a poder servirle. De uno o de otro modo tenemos que salir, agradecerle con nuestra vida, un servicio. Hay muchas formas de cómo servirle a Dios. También un ejemplo que vi cuando alimentaron a los 5,000. Podemos ver ahí en qué lugar nos podemos poner nosotros ahí, de los 5,000 del grupo o de los 12 que recogieron las cestas, que son los que sirvieron a los 5,000. Tenemos que agradecerle a Dios por toda nuestra vida, por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Y una mejor forma es de servirle. Hay diferentes formas, como les digo, de hacerlo. Y pues esto fue todo lo que encontré. Un poco de nervios. Es la primera vez que estoy aquí enfrente, pero también para compartirles algo. Si no empieza uno, si no nos dan la oportunidad, no vamos a poder hacerlo. Cuando era chiquito yo y aprendí a nadar, me gustaba andar con mi papá en la lancha. Y un día me andaba cayendo al agua sin saber nadar. Y él me dijo, fue una tarde, como mediodía, me regañó y me dijo, vete para la casa y no me vuelves a pisar la lancha hasta que aprendas a nadar. Al otro día, mediodía, ya andaba nadando, porque mis hermanos me agarraron y me aventaron al agua. Y caí y salí, y a nadar. Y así es esta cosa. Si no empezamos ahorita a hacerlo, ya pasó Luis, ya pasó Martín, ya pasó Poncho, van a venir más. Si no lo experimentamos, no vamos a controlar nuestros nervios, ni vamos a poder hablar. Y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios todopoderoso y eterno, sea bendito tu nombre y alabado seas por siempre. Gracias porque nos das la oportunidad de compartir de tu palabra, Señor. Porque tú nos utilizas, Señor. Podría ser yo, podrá ser otro, Señor. Nadie somos indispensables para eso, Señor. Gracias porque tu voluntad siempre se hace, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y espero, Señor, que tú me utilizaste, tú eres el que hablaste, Señor, y que tu mensaje ha llegado a todos, Señor. Que reflexionemos de la vida, Señor, cómo confrontar los problemas junto contigo, Señor. Porque así como dice tu palabra, que dice en Juan, que separados de ti, nada vamos a poder hacer, Señor. Tómanos cada día de la mano, Señor, y llévanos adelante, Señor. Caminando sobre la mar, Señor, enfrentando esas olas, Señor, para no dar la vuelta e ir junto con ellas, Señor, y llevar todos los problemas siempre a un lado de nosotros. Lo mejor es ser enfrentarlos y salir adelante, y solamente contigo lo podemos hacer, Padre. Sea bendito tu nombre y alabado seas, Padre. Gracias por todo lo que tú haces en mi vida, Señor. Bendito sea tu nombre y alabado seas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.